Entonces procedo a elevar anclas. Bueno, primero que todo quiero hacerle llegar a ustedes, a todos, los que estén en el canal, los moderadores, los que van eventualmente, los que pasan un ratico y los que son consecuentes con la expresión ciudadana a través de estos canales en la red Cielo, particularmente los que están presentes siempre en Venezuela Heroica, que es el canal que me sirvió y me sirve de vínculo entre mi situación actual en el extranjero y parte de los venezolanos en el país y también en otros territorios del mundo. Lo primero que tengo que decirle es que me siento totalmente y absolutamente orgulloso de la respuesta que dio el colectivo nacional para acudir a las urnas, no como un acto democrático, como muchas veces dicen las personas, que ganó la democracia, que se le dio un duro revés, que de hecho lo es, al gobierno. Yo más bien lo ubico en el despertar de la conciencia de todos los venezolanos, inclusive los venezolanos que son partidarios del proyecto político que ahora gobierna Venezuela, o que el régimen que está en Venezuela en el poder. Los tiempos políticos no se pueden adelantar ni se pueden obviar. Hemos intentado de acelerar los tiempos, hemos tratado e intentado de convocar a la mayoría de las personas, y ahora, en estas elecciones parlamentarias, no solamente se logró una mayoría abrumadora de votantes, sino que despertó también la conciencia en el sector militar de las Fuerzas Armadas venezolanas, específicamente el Ejército y algunas unidades de la Armada, de la Aviación y de la Guardia Nacional, pero básicamente el Ejército venezolano, a quienes obligatoriamente tengo que hacerles un reconocimiento, no una alabanza, sino un reconocimiento por despertar, por identificarse con el sentimiento de los venezolanos, de que somos todos, por identificarse con el padecimiento que tenemos todos los venezolanos frente a este gobierno totalitario que ha acabado con el país y ha destruido los valores éticos y morales ciudadanos que en el pasado, con muchas fallas, todavía expresamos con orgullo y satisfacción. Eso se logró en estas elecciones del 6 de diciembre. Las informaciones que han salido y publicado, algunas veces erróneas, otros rumores, definen que el sector castrense, de los grados de teniente coronel, coronel hacia abajo, coroneles hacia abajo, han identificado que no pueden seguir soportando y apoyando a este tipo de gobierno. El Cuerpo General de Almirantes le ha faltado vocación, determinación y valentía para acompañar a todos los oficiales subalternos a ellos que han rechazado salir a las calles, así como ocurrió el 11 de abril del 2002, salir a las calles a reprimir, a amenazar, a intimidar y a ofender con las armas a los ciudadanos venezolanos que están obligados en defender, o estábamos obligados en defender. Eso ya es un hecho. Hay que reforzarlo. No hay que intentar buscar en los rincones y debajo de las piedras por qué se pronunciaron o no se pronunciaron, por qué no lo habían hecho antes y ahora sí lo hicieron, quiénes no lo hicieron, quiénes sí lo hicieron. Lo importante es que la mayoría de los venezolanos escogió y seleccionó a unos representantes. Óigase bien lo que estoy diciendo. La mayoría de los venezolanos escogió a representantes, no a partidos políticos. Ahí tiene que estar una gran diferencia. Estos diputados y estos representantes que acabamos de elegir, o ustedes acaban de elegir, son representantes del pueblo. El pueblo no puede ser una palabra vacía, hueca, una palabra falaz, populista. El pueblo tiene que sentirse, el pueblo tiene que ser proyectado a la cabeza del gentilicio venezolano, con todos los defectos y fallas que tenemos. Pero el pueblo es el que realmente
porta la soberanía popular y porta el carácter originario como ciudadanos que quieren un país libre, soberano, pujante, trabajador, y que todo el mundo pueda tener una calidad de vida y todo el mundo pueda pensar diferente sin ser agredido, sin ser perseguido, sin ser exilado, sin ser reprimido políticamente, sin ser preso, sin perder la libertad por pensar. Eso no puede aceptarse en Venezuela ni puede propiciarse. Hay un problema importante que tenemos que identificar, que este gobierno nos insufló la lucha de clases. La lucha de clases es que a un ciudadano no le importa lo que le ocurra a él con tal que otro esté padeciendo de problemas. Que el país esté empobrecido no me importa, todos estamos empobrecidos. Los que tienen dinero, los que no tienen. Que los que están educados tienen la culpa de los que no están educados. Que el problema social de la alimentación es un problema solamente de las clases pobres y que los que tienen dinero pasen hambre. Eso es el contexto filosófico de la lucha de clases. Claro, llevada a su máxima explosión desde el poder de un gobierno totalitario que reprime e impone unas diferencias sociales, culturales y económicas que no son producto sino de la sumisión al poder en el momento que se tiene, en este caso al gobierno de Maduro. El chavismo murió cuando murió el presidente Hugo Chávez. Por eso es que no lo debemos nombrar, porque estamos alimentando un mito. El proyecto de Chávez murió cuando murió el presidente porque lamentablemente una enfermedad se lo llevó y porque la ciencia no pudo recuperarlo. No fue porque nosotros los venezolanos lo enfermamos ni lo sacamos del poder. Tuvo una enfermedad incurable, luchó, se invirtió dinero en él y al final falleció. Pero el fallecimiento de esta persona facilitó la muerte del proyecto político que comenzó en Cuba y se regó por toda América Latina. La destrucción económica, que no es la guerra económica que dice Maduro, sino la destrucción económica y la planta industrial de Venezuela empobreció a Venezuela, pero le quitó el dinero que iba a ir a otros países como Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay e inclusive Brasil, Nicaragua, Cuba, etcétera. Esos países están viviendo el decaimiento de ese proyecto porque las clases políticas de izquierda, la izquierda camaleónica, ladrona y traidora, se quedó sin el dinero que le daba a Venezuela. Y por eso es que en Argentina perdieron el poder. Y por eso es que en Brasil están ahora acusando a la presidente por problemas de corrupción. Y Correa creo que no se va a lanzar a la reelección, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que tener claro que la libertad de Venezuela va a ser la libertad y la eliminación en todos los países del continente del flagelo comunista de Fidel Castro. En Venezuela se llamó chavismo, en Ecuador el correísmo, en Argentina el kirchnerismo, en Brasil el Partido Popular de Lula, etcétera. Eso se acabó ya, porque la ideología no se puede mantener con dinero y el estómago vacío. Y no se puede mantener matando y asesinando personas y matando el libre pensamiento por mantener una ideología en minorías que están asaltando el erario nacional en todos los países, inclusive en Venezuela. Entonces, en esa dimensión tenemos que prepararnos para lo que viene el próximo año. No es que salimos del problema, el problema sigue presente, pero ahora con una ventaja, pequeña ventaja. Tenemos unos representantes en la Asamblea en mayoría y tenemos unas Fuerzas Armadas que están regresando a su carácter institucional. Yo tengo la confianza que va a seguir así y tengo la confianza que en enero vamos a tener otras Fuerzas Armadas. Por eso es que esta noche en el programa de entrevistas intenté enviarle un mensaje a los militares y que escuchen los ciudadanos, que logren escuchar ese programa, para que ellos entiendan que el despertar de la conciencia de los ciudadanos también es el despertar de la conciencia de los militares. Y que tenemos que no alabar a los militares, ni alabar a Padrino, ni a Baduel, ni a Carratú, ni a esos militares que han estado luchando, el Frente Militar, etcétera, todos los que han estado luchando en estos últimos 22 años por salir de este flagelo comunista y totalitario en Venezuela. Es la obligación de cada ciudadano
el deber de cada uno de nosotros luchar por la libertad. Y en ese sentido tenemos que unirnos sin distingo de niveles, sin críticas, sin ofensas, sin maldades, sin rabias, sin encono, porque no vamos a lograr sacarlos del poder pronto. Tenemos que sacarlos del poder, no es que darle permiso para que permanezcan más. Hay que sacarlos del poder porque han acabado con Venezuela y no se les puede perdonar un día más. Claro, como dije inicialmente, los tiempos no se pueden precipitar. Las decisiones políticas maduran con el tiempo. Los ciudadanos crecen en la adversidad política. Los ciudadanos se unen y se alinean con el pensamiento libre y los hombres que realmente proyectan esa libertad, la transparencia, el valor ciudadano, la ética, el respeto. Así uno diga algunas groserías, pero el respeto es lo más importante que puede haber en la comunicación entre los ciudadanos de un país libre. Cada quien tiene derecho a opinar, cada quien tiene derecho a expresar lo que piensa, con determinación, con siendo genuinos, respetando la ideología de los otros, pero defendiendo sus puntos de vista. Ayer yo estuve con un ciudadano en una reunión, varios ciudadanos, y me hablaban de eliminar las Fuerzas Armadas. Yo decía, no estoy de acuerdo, porque la Fuerza Armada es una institución democrática de la Constitución de la República de 1811, 1819. Ahora, que estos militares hayan cometido el error histórico, bueno, tendrán que pagar, pero la institución es una institución democrática. Y me dice, bueno, ¿y qué hacen los militares? Bueno, de la defensa, la seguridad cuesta dinero. ¿Cuántas son las amenazas que tenemos nosotros en el continente que no son amenazas militares? El narcotráfico, el terrorismo, la invasión ideológica, la invasión religiosa, el terrorismo de Estado, los presidentes de otros gobiernos que abusan del poder, como abusó Chávez para invadir a Colombia y amenazar a Colombia. No sabemos en qué momento podremos ser amenazados por Brasil, por Haití, por Aruba, por Colombia, por Ecuador, por cualquier otro país de otro continente. El país tiene que tener sus Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas tienen que ser profesionales. No pueden ser Fuerzas Armadas dependiendo de un presidente o de un partido político, como ocurrió muchas veces en el pasado y como ocurrió desde hace unos 16 años aquí en Venezuela. Eso tiene que reclamarse, eso tiene que enfrentarse con toda la fuerza posible. No podemos repetir estos acontecimientos que nos han llevado a la destrucción de la República, a quitar el horizonte a los venezolanos, a expulsarlos del país prácticamente, a desplazarlos. Por eso es que yo estoy convencido que este 6 de diciembre, independientemente lo que hayan hecho otras personas, el principal actor es el pueblo venezolano, sin ningún tipo de calificativos demagógicos y falaces. El pueblo votó a conciencia, votó contra este proyecto político, no a favor de los representantes, pero los representantes expresan y tienen un nivel político y de acción que va a ser ahora la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo, pero tienen que respetar a los ciudadanos, no pueden ponerse a negociar como hacían antiguamente, y los venezolanos tenemos que estar pendientes de que eso no ocurra, defenderlos, protegerlos, apoyarlos, pero para que trabajen en función del representado que somos todos nosotros. No hay color político en la Asamblea Nacional, no hay valores ideológicos externos. La ideología nuestra es el gloria al bravo pueblo, al tricolor nacional y a la gesta e identidad nacional que nos ha unido durante casi 200 años de independencia. Entonces, esto tiene que ser un ejemplo importante. Yo no tengo la menor duda que las cosas van a cambiar pronto, pero tenemos que tener determinación para actuar. Y eso es lo que quería esta noche decirles. Después de tanto tiempo que estuve apartado de las redes sociales,
en unas oportunidades por decaimiento personal, en otras oportunidades por problemas personales, en otras oportunidades porque creí que era innecesario hablar, porque ya había hablado demasiado y no había logrado insuflar en los escuchas el factor de organización que todavía no se ha logrado, el factor de aglutinarse por regiones, de defender factores ciudadanos y no factores externos, y mucho menos particulares e intereses. Cuando nosotros desplacemos los intereses de otros y coloquemos de primera magnitud el interés colectivo de los venezolanos, de los viejos, de los menos viejos, de los jóvenes, de los niños, de los que no han nacido, pero que todos tienen la sangre libertaria que heredamos de los padres de la República de Venezuela. Esta noche, en una carretera de la Florida, le he querido hablar de esta manera, sin ningún tipo de alardes, sin ningún tipo de prepotencia, ni ofensas, ni críticas, sino una voz de esperanza y fe. Fe en lo que hacemos, fe en lo que queremos y fe en lo que vamos a conseguir. Buenas noches para todos, un abrazo fraterno nuevamente, el cariño de siempre a todos los venezolanos y el respeto también a los ciudadanos de la patria de Simón Bolívar. Buenas noches para todos. Cambio.